por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con ustedes compartiendo un pensamiento. En esta oportunidad, un versículo de nuestra palabra. La palabra de Dios que dice en un salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuánto dolor, cuánta angustia debió sentir el salmista para plantear este pensamiento que salió del alma. Se dice que la oración puede mucho y que Dios es el maestro, el perfecto sanador. Sin embargo, hay dolor físico, hay dolor del alma, duele una enfermedad, duele una pérdida, duele una traición. El rey David se consolaba con sus salmos y tocando el arpa. Saúl podía consolarse y calmar su espíritu a pensar que perdería su trono y ya no sería el rey de Israel. Y calmaba su espíritu al escuchar a David tocar el arpa. Duele un golpe, duele una lesión, duele un músculo contraído. El dolor trae sufrimiento. ¿De dónde viene el dolor físico? ¿Cómo sanar el dolor? Dios ha permitido al hombre el conocer de la ciencia y el saber hacer para calmar el dolor. Pero para conocer estos temas y profundizar en ellos, hemos traído un invitado muy especial y es el doctor Juan Carlos Vargas, especialista en la gestión del dolor. Juan Carlos, Julián, bienvenido. Muchas gracias, gracias por recibirme. Estamos a tus órdenes aquí en Conceptualizando. Espero que no sea que sea la primera y no la última de muchas. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo la gente puede interpretar esto? ¿Por qué la gente siente dolor? Primero, la gente siente dolor porque tiene un sistema nervioso, que es el que transmite la señal dolorosa del sitio de lesión al cerebro. Están los que se llaman nociceptores, que son receptores de algo que es nocivo a lo que es perjudicial. Entonces, Dios nos ha hecho seres que sentimos y tenemos emociones y tenemos sentimientos, y entre ellos tenemos, como respuesta ante un trauma, ante una lesión, ante un alto impacto, tenemos unos centros en el cerebro que se activan y unas sustancias que se activan, que son neurotransmisores, que son los que permiten a la persona, por ejemplo, si yo pongo la mano en una hornilla caliente, son los que inmediatamente, imagínense que yo no tuviera dolor, me quemaría la mano, sino que hay una respuesta que sube al cerebro y en milisegundos baja mi mano para yo poder sacar la mano en este caso, de la llama y no quemarme la mano. O sea, es una respuesta automática que tiene el cuerpo humano para reaccionar frente al dolor. El dolor es una respuesta y básicamente es un signo de que algo no anda bien. O sea, el dolor per se no es una enfermedad, pero sí es una alerta, es una luz amarilla, es un semáforo en amarillo que le dice al cuerpo: oye, algo no está bien, tenemos que resolverlo. Ok, ¿y cómo poder diferenciar el dolor físico de otro tipo de dolor? Sí, bueno, hay muchos tipos de dolores. El primero es el dolor, lo que llamamos nosotros miofascial, que es el dolor de tendones, ligamentos, músculos, articulaciones, meniscos. Ese es la gran porcentaje de dolor. El segundo tipo de dolor es el dolor neuropático, que no es más que es como si tuviésemos un altoparlante en el cerebro y el cerebro amplifica una señal dolorosa. Y es el caso del dolor de la neuropatía diabética, los diabéticos que se quejan de que tienen un calambre y un calor que no se les quita en la planta del pie. Es la neuropatía herpética, las personas que tienen culebrilla, que conoce la gente como culebrilla, que es un virus, que es el mismo virus de la varicela. Se llama virus varicela herpes zóster. Entonces, el herpes zóster tiene un recorrido que es similar al de la raíz nerviosa que sale de la columna y va hacia adelante, y entonces ese virus se va transmitiendo de manera tal que nuestros ancestros, abuelos, decían que si la culebrilla se juntaba, uno se moría. Que no podía dar la vuelta. Que no podía dar la vuelta. Entonces no es que no puede dar la vuelta, o sea, absolutamente nada. Lo que pasa es que hay unas cosas que se llaman dermatomos,
en anatomía, que es seguir el camino de la raíz nerviosa desde su origen en la columna vertebral hasta la parte delantera. O sea, que es normal ese proceso. Sí, es un virus neurotrófico que se llama, o sea, sigue el mismo trayecto, no del sol, como decía Pedro Mir, sino el mismo trayecto del nervio. Ok, te fuiste a la poesía, y por eso es importante. Sí. Ahora, en esa diferencia del dolor físico con otro tipo de dolor, la gente siente dolor a veces por otras cosas que no son necesariamente enfermedades. Sí. A veces tienen un trauma, a veces tienen la pérdida de un ser querido y sienten un dolor inmenso. ¿Esto tiene alguna relación? Sí, porque dolor es una experiencia nociva, o mejor dicho, es una sensación nociva, dañina, ante una experiencia real o una experiencia, vamos a decir, irreal. En el sentido de que el cerebro no sabe distinguir la realidad de lo virtual. El cerebro no sabe distinguirlo. Si nosotros cerramos los ojos y hacemos un experimento donde nos van llevando a que nos exprimen un limón en la mano, que tomamos esa agüita de limón y lo probamos, llega un momento que nuestras glándulas salivares empiezan a producir saliva, porque el cerebro entiende que de verdad nosotros estamos probando un limón agrio o un limón dulce. Entonces es una experiencia nociva que puede ser real o puede ser imaginaria. Muchos dolores son imaginarios. Tenemos el caso del dolor del miembro fantasma. ¿Cómo así? Cuando a un paciente diabético le cortan una pierna porque tiene gangrena, lo que conoce la gente como gangrena, ¿sí? El paciente se sigue quejando de dolor en la pierna amputada. Y está demostrado, o sea, se llama dolor en el miembro fantasma porque la pierna ya no está. Sin embargo, las personas dicen, ay, ráscame ese dedo que me está molestando. Y ya mucho. No tiene pierna. Y ya no tiene pierna. Entonces se llama dolor en el miembro fantasma. ¿Y eso pudiera ser entonces algo que ha quedado grabado en el cerebro? Una sensación que quizá el subconsciente le manda la información a la gente. Esa es una. La otra teoría es que han hecho estudios con alta tecnología y aparentemente la pierna no es más que el vaciado sobre un campo electromagnético. Quitamos la pierna, pero el campo sigue ahí. Y por eso uno sigue sintiendo dolor en lo que físicamente ya no está visible a nuestros ojos, pero que sigue estando en el campo de la energía, del magnetismo, etcétera. ¿Y eso no estará también relacionado con el pensamiento asociado que tiene la persona o que tenía la persona antes de la amputación, por ejemplo, y que entonces ahora sigue pensando lo mismo y ese pensamiento pues pudiera estar generando o reproduciendo los mismos síntomas que se tenían anteriormente? Bueno, lo que estamos hablando entonces sería una enfermedad psicosomática, donde el cerebro, que es poderosísimo, es capaz de emular, es capaz de hacer mímica, hacer un mimo de lo que antes ocurría. No, este caso es diferente, es realmente dolor, y estas personas no se han hecho estudios a nivel cognitivo y a nivel sensorial, y no son personas que tienen problemas en la azotea, sino que son personas donde realmente se ve esta causa, vamos a decir, no es orgánica, pero sí somatosensorial, electromagnética y de otros campos, que no está solamente el campo de la dimensión física, sino que nosotros somos alma, espíritu, cuerpo, etcétera. Y entonces se pudiera decir que siempre que existe dolor hay una lesión. Se pudiera decir que el dolor, la mayoría de las veces, o la inmensa mayoría de las veces, no es más que una señal que el cuerpo realiza para indicar al organismo que algo no está bien, o que hay un tipo de lesión. Entonces el cuerpo envía una señal, que es la señal, el estímulo doloroso. La gente muchas veces, ya sea porque dice que conoce su cuerpo, porque conoce su historia, se ha acostumbrado en su vida a tener ciertos dolores y a paliarlos o a mitigarlos de alguna manera, pudiera cometer errores automedicándose, autodiagnosticándose, y quizá debiera estar visitando pues algún médico para que se diagnostique correctamente la razón, la causa. De hecho, cuando a mi oficina hay personas que me dicen, yo quiero confirmar el diagnóstico porque ya yo me lo hice a través de Google. De Google. Yo digo, bueno, pues por internet. Ahora búsquelo en Yahoo, a ver lo que le dice Yahoo, otro buscador o Internet Explorer, a ver qué le dice.
Eso sucede con mucha frecuencia. Sucede con frecuencia y es grave. Es decir, ¿dónde usted estudió medicina para usted hacerse diagnósticos? Nosotros no pasamos la vida entera estudiando para conocer una parte del ser humano que es complejísima, y nunca llegamos a conocer el 100%, el ente de manera total. Imagínense si eso es uno que no para de estudiar, una persona, yo no diría analfabestia, como decía mi padre, pero sí que tiene muy pocos conocimientos. ¿Cómo va a estar diagnosticándose por un buscador electrónico según la sintomatología? Se vuelve loco uno, porque hay 100.000 enfermedades que comparten sintomatología muy parecida, comparten síntomas parecidos. Entonces, no se autodiagnostique. Y lo segundo, no cometa el peor error. No tome lo que su vecina, que no es médico, le diga que se tome. Mira, a mí me salió una cosa de esa y yo me tomé esta ampicilina o este medicamento o esta botella y yo me curé. No, vaya, como decían antes, donde un facultativo, donde una persona que haya estudiado el tema, que tenga conocimiento y que además la comunidad científica y los pacientes que hayan asistido ya den fe y testimonio de que es una persona creíble, con estudios, con experiencia, con expertise, como se dice ahora. Es todo un proceso entonces de auscultación, ¿verdad? De diagnóstico, donde me imagino que igualito que en cualquier tipo de las ramas de la medicina, pues habrá que primero investigar, ¿verdad? Y después que se investiga, llegar a conclusiones y entonces a partir de ese momento, pues pensar si existe una terapia que pudiera ser química, que pudiera ser fisiológica, que pudiera ser de cualquier tipo. ¿Existen hábitos, rutinas que las personas pueden tener en su cotidianidad que pudieran provocar lesiones o dolor? Claro. Las articulaciones, como dice la gente, las coyunturas, o las bisagras, se dañan, como hablamos, por abuso, por mal uso o por desuso. Entonces, ¿cómo así? Yo no entiendo. Okay, ¿Con qué se come esto? ¿Con qué se come eso? Sí, con plátano y salami guisado. Yo como que no entendí. Y salami guisado. Al yo escucharlo a usted, yo que soy contador, pensé que me estabas hablando de un activo. Que los activos se deprecian por uso, abuso, desuso. Sí. Entonces usted me ha dicho lo mismo. Bueno, sí, porque en la vida nada es absoluto. Nada es absoluto y se aplica a una sola rama, sino que todo es entre sí, están interrelacionados. Incluso hay personas que dicen que usted debe cuidar su principal activo, que es usted mismo. Y entonces, si usted se cuida, probablemente va a lograr tener hábitos, ¿verdad? Que le van a permitir un correcto uso, no abusar o no estar en desuso. Claro. Pero ¿cuáles serían esos hábitos, esas rutinas que pudieran conducir a una lesión como consecuencia de esas tres categorías? Bueno, vamos a empezar por el primero. Una persona que pase 8 horas sentado frente a un ordenador o frente a una computadora, ya está, dice la Organización Mundial de la Salud, que el que pasa 8 horas sentado en una computadora es como si se fumara media cajetilla de cigarrillos al día. Es decir, 10 cigarrillos al día. El que pasa 8 horas sentado es como si se fumaran 10 cigarrillos al día. Las personas deben no pasar más de 20 minutos sentado, luego pasar 20 minutos de pie y luego pasar 10 o 15 minutos dando paseitos, yendo al baño, sirviéndose una taza de té o café, para ir cambiando de posición e ir alternando los grupos musculares que se ponen en movimiento. Una persona que esté sentada todo el día empieza a dañar, empieza a agotar, empieza a abusar de los músculos, tendones y ligamentos de la espalda baja. Por eso hay tantos derrengados entre las personas que trabajan en oficinas públicas, entre las personas que trabajan digitando, los digitadores, los ingenieros en informática, los telemáticos. Eso viven con un dolor constante en la espalda baja. Vamos a hacer, Juan Carlos, una breve pausa. Okay. Y vamos a retomar con estos hábitos y rutinas que pueden generar lesiones en la gente, hábitos de trabajo, hábitos de rutinas diarias en la casa. Y lo haremos en breve. Continuaremos conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Veníamos analizando con el doctor Juan Carlos Vargas sobre aquellos hábitos o rutinas
que mucha gente tiene en su vida diaria, en su vida común, que puede ser en el trabajo, que puede ser en el deporte, que puede ser en su casa, y que son actividades que pudieran ser con movimiento o más sedentarias que otras, y que podían traer como consecuencia una lesión. Y Juan Carlos venía analizando el ejemplo de lo que es las personas que se pasan 8 horas trabajando en un escritorio, en un ordenador, y la necesidad que se tiene para evitar, para ser preventivo, que la gente también dé su paseíto, claro, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros seguir, continuar con este desarrollo de esta parte para identificar otros hábitos o rutinas que pudieran ser perjudiciales para la gente? Perfecto. Hay personas que conducen como si fuera un carro de Fórmula 1. ¿Cómo así? Sí, o sea que normalmente uno está a la espalda recta y uno debe estar en 90 grados, o sea, 90 grados, la pierna 90 grados, o sea, los muslos y la pierna. Sin embargo, yo he visto personas manejando y es como si estuviera resbalando del sillín. Entonces esas personas van manejando y es como si se pusiera mantequilla y esa persona, perdonen amigos, esa persona va manejando así. Y se van metiendo como por debajo. Claro. Como un presidente, por debajo del guía. Como un presidente que ve aquí, que entonces ya era, sí, era un presidente que se untaba en el sillón. Sí. Él se iba resbalando. Por eso era sin querer. Sí, eso era ya. Sí, eso era por la vejez. Sí, la vejez ya. Entonces, ese mal posicionamiento sería un mal uso de la estructura corporal. Recuerda que el esqueleto es un armazón óseo y sobre el esqueleto van a insertarse todos los ligamentos, los tendones. Cuando yo hablo de músculo, lo que quiero decir es que cuando uno se come un muslo de pavo, lo que es rojo es el músculo. Sin embargo, cuando uno se ha comido la carne del filete, del muslo de pavo, uno ve como unos, decirlo en dominicano, como unos flecos blanquecinos. Esos flecos son los tendones y los ligamentos. Entonces nosotros vamos sentándonos mal, vamos manejando como si fuera Fórmula 1 y terminamos dañando la espalda media, la espalda alta, el cuello. Las personas que trabajan con un monitor, que el monitor esté muy arriba o muy abajo, se supone que uno debe trabajar con un monitor que le dé altura de los ojos. Si usted trabaja con un monitor que esté ahí, entonces usted está así. La cabeza pesa 10 libras. Por cada grado que usted le incline hacia adelante, aumenta 10 libras más de peso. Es decir, que si usted, esta bola esférica que pesa 10 libras, usted la rota hacia adelante o la mueve hacia adelante 3 grados, ya la cabeza le pesa 30 libras. Entonces termina el cuello dañándose, teniendo una hernia cervical. Las saloneras, por poner otro ejemplo, que están el día entero pasando blower, suelen sufrir de una tendinitis de Decker-Vein, que es un daño a nivel de la parte anterior de la mano, porque están el día entero en este tema, secando a blower. Son de los muchos ejemplos, o de los pocos de los ejemplos, donde las personas por mal posicionamiento o por un exceso de uso a una misma articulación, a un mismo grupo muscular, termina afectando. Solamente puse 3 ejemplos así. Sí, pero es importante porque la gente común no necesariamente está en una actividad, digamos, física, competitiva, ni mucho menos, y sin embargo, por esos hábitos, posiciones, de acostarse incluso. El que duerme de un lado, el que duerme exactamente sobre un brazo, que se le duerme el brazo, el otro día no sabe, yo tengo un dolor en este hombro, claro, porque tú le estás metiendo a ese hombro 80 libras, 60 libras, y te ha pasado 8 horas, 9 horas en la cama. Entonces, incluso le puede dar un calambre, o sea... Claro, puede afectar la circulación, puede estar acalambrado, una parestesia, como decimos nosotros, una articulación, un brazo que se ponga frío. Una tortícolis que duele muchísimo. Para empezar, el que duerme de lado sufre de tortícolis sí o sí. Se supone que uno debe dormir boca arriba o uno debe dormir totalmente de lado, pero boca abajo nunca jamás. La columna no se hizo para apretar el pecho. O sea, que es un error dormir boca abajo. Totalmente. La gente no sabe eso. No. Pero hay que dormir boca arriba con una almohada pequeña siguiendo la curvatura del cuello y otra almohada debajo de las parte posterior de la rodilla, lo que llamamos el hueco popliteo. Y si uno va a dormir de lado, debe dormir con una almohadita pequeña, girado uno hacia el lado derecho, idealmente, hacia el lado derecho, para no tener reflujo, y entre las piernas, otra almohadita que uno duerma lo más recto y lo más anatómicamente posible.
O sea que la gente tiene todavía mucho que aprender. Yo he notado poca promoción, y no me refiero a ustedes, sino a nivel de lo que es salud pública, para educar a la gente, para que la gente pues tome medidas que son preventivas, que van a minimizar la ocurrencia pues de lesiones, de dolor, y la gente está acostumbrada a dormir como se duerme. O sea, hay personas que si cambian su hábito de intentar dormir, sencillamente no concilian el sueño. Sí, pero eso se agarra uno un fin de semana largo. Y dice, bueno, de viernes a lunes, que el lunes día es fiesta, y yo voy en 3 días a acostumbrarme a dormir bien. Y entonces uno el primer día no duerme nada bien, el segundo día no, pero ya uno el tercero, cuarto día, está cansado, noche, ya uno dice, tengo que dormirme. Entonces el cuerpo dice, oye, duérmete, porque si no va a seguir pasando trabajos, y entonces uno ya toma el buen hábito. El ser humano es una persona de hábitos. Sí, eso si así. a lo que uno lo acostumbren, uno ya lo hace hábito, lo hace parte de la vida de uno. ¿Cuáles serían, y ya saliéndonos un poco de la rutina, vamos a decir que algo conservadora que tiene la gente, y semisedentaria, en la práctica deportiva, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que se dan y que producen dolor en el deporte? Bueno, eso depende primero la edad de la persona, segundo la actividad deportiva que practique, tercero cuánto tiempo hace que le está practicando esa actividad, cuarto qué tendencia o qué predisposición genética heredofamiliar tiene la persona para lesionarse fácilmente. Hay personas que en un año se lesionan 3 veces, tienen esguince repetidos de tobillo, o porque no sanó bien el primer esguince, el primer pie que se zafó, la gente llama me zafé un pie o me zafé un hombro. Entonces, o no sanó bien, no se le dio el tiempo de recuperación o la rehabilitación necesaria, o no están fortalecidas todas las estructuras que enmarcan, en este caso, el hombro, el codo, el tobillo. El codo no está, ni el hombro ni la rodilla están sueltas por ahí, sino que todo está de alguna manera intrínsecamente fortalecido por unas estructuras que circundan la articulación, que le dan la vuelta, que lo enmarcan. Y por eso tenemos resistencia a la luxación, que es lo que se llama, tengo que se me zafa el tobillo o se me sale el hombro. Entonces, eso es muy doloroso. Un hombro que sale, sí, muy doloroso, muy doloroso. El dolor de hombros es el tercer dolor más frecuente en el ser humano. El primero es el dolor de cabeza y el segundo es el dolor de espalda. Y el dolor per se supone que 90%, o sea, 9 de cada 10 personas, en algún momento de la vida tendrá algún tipo de dolor que dure más de 2 meses. O sea, un dolor prácticamente crónico, porque 2 meses. Es un dolor crónico, exactamente, es un dolor crónico. Y repetitivo, ¿tú dirías que sería que algo que la persona va a tener siempre, que se le va a... Si la persona no se trata adecuadamente, no fortalece esas estructuras alrededor de esa articulación, son personas que a la larga, como la mayoría de las personas, lo que hacen es tratar el síntoma. Es muy fácil tratar el síntoma, no hay que hacer, no es que, un analgésico, no hay que tener un premio Nobel, o sea, ni ir a haber ido a Harvard ni esas cosas, no. O sea, hielo, mentol. Yo conozco gente que jugando fútbol se han dado un golpe y lo que le ponen es mentol. A ver si, en fin. Pochún. Pochún, la flecha, qué sé yo. Entonces, ese es un tema de, si tratamos el dolor se va a perpetuar. Ahora, si tratamos la causa del dolor, entonces ya estamos yendo más lejos del síntoma per se, sino a la razón de por qué se produce ese síntoma, y entonces, quitada la causa, deberá desaparecer en un tiempo prudente el dolor. Fuera de eso, de luxación o de esguince o de desgarre, que me imagino que se parece todo esto, ¿qué tipo de dolor puede haber o de lesiones distintas a esas 3 pueden haber en la práctica deportiva? Digamos que un lanzador, un pitcher, ¿qué tipo de lesiones puede tener un pitcher? Todo movimiento, toda actividad física que lleve levantar el brazo por encima de la cabeza daña el manguito del rotador, que es la estructura que maneja la estabilidad del hombro. Es decir, el hacer voleibol y quilear, el lanzar como un pitcher, lanzar una bola por encima,
el nadador que hace mariposas y entonces hace este movimiento por encima de la cabeza, son actividades deportivas. La gente que tira jabalina, por ejemplo. La gente que tira jabalina, todo deporte que sea elevar el brazo, porque el brazo no está hecho para usted levantarlo y tirar a 80 kilómetros por hora ni a 90 kilómetros por hora. Es un movimiento antianatómico. El hombro no está hecho para eso, sobre todo porque el hombro es la única articulación en el ser humano que tiene un movimiento de 360 grados. O sea, el hombro hace esto, cosa que no hace ninguna articulación. Puede moverse 90, 120, pero 180 grados. Solamente el hombro. 360 grados. Es solamente el hombro. Entonces, dependiendo de la actividad física, es el tipo de dolor. La gente que hace, por ejemplo, pesas, esa gente puede tener desgarro a nivel de codo, porque levantan por encima de su umbral o por encima de su capacidad. Hemos tenido levantadores de pesas, de fuerza sobre todo. Tenemos un caso muy particular, que esa persona en una competencia levantó 500 libras. Wow, se rompió. Para bíceps. Ese hombre llegó con un desgarre total de codo y un desgarro de hombro. Ahorita hablabas de desgarro. Sí. Un desgarro es una patología totalmente diferente a lo que es un esguince. Un desgarro es como si tomáramos un cable que tiene muchas fibras por dentro, como un cable de teléfono, un cable de la luz, por ejemplo. Si ese cable trae por dentro 100 fibras y nosotros vamos desconectando 20, 30, 40 fibras, eso es un desgarro, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 cuando ya se despegó todas las estructuras internas y ya eso amerita ya cirugía. Ya eso no se arregla con medicina regenerativa, ya esas fibras están totalmente sueltas y eso ya hay que juntar los dos extremos y coserlo a través de una incisión quirúrgica. ¿Puede un mal entrenamiento, producto quizás de una mala orientación de un entrenador en estos deportes de alta competencia, provocar una lesión en un atleta que sea permanente? Absolutamente. O sea, ha habido en la historia y en el presente reciente lesiones que han sacado de competitividad. Tenemos futbolistas excelentes que una lesión, una ruptura de un ligamento colateral, el ligamento colateral anterior o el ligamento posterior, lo ha dejado fuera ya de toda competición, porque hay deportes que son de alto impacto y necesitan una buena salud osteoarticular. Si no la práctica del deporte, imagínense, fútbol, donde las personas duran 90 minutos corriendo de aquí para allá, corren 11, 12, 15 kilómetros. Entonces esas personas, si no están en un estado óptimo de salud, tanto de tobillos como de la planta del pie, de rodillas, de caderas, esas personas pueden tener un daño. Ha habido personas de la artes marciales mixtas, o incluso de la lucha libre, que una lesión importante lo ha sacado ya para siempre de esa actividad física. Ese tipo de cirugías que se han planteado, por ejemplo, en el béisbol, se habla de la Tommy John, Ajá. que le han sacado un nervio de un brazo, ajá. y ese nervio se lo han insertado o injertado en el otro brazo, Ajá. y ese brazo que no servía, Ajá. de repente se ha recuperado. Ese tipo de tratamiento realmente es probado, es un tratamiento eficiente, o existen otras alternativas para ese tipo de situación. Sí, se llama Tommy John porque al primero que se le practicó era el pitcher de los Dodgers, Tommy John, a finales de los 70, principios de los 80. Es la transposición de un tendón de la mano hacia el ligamento colateral cubital. Ahí hay un ligamento que cuando se desgarra y se rompe, ya el lanzador no puede pichar. Entonces, ¿qué se hace? Se transpone un tendón, un ligamento hacia aquí. Eso hay que darle un año para que cure esa ruptura, y luego entre 4 y 8 meses de rehabilitación. Mientras tanto, el equipo tiene que seguirle pagando al lanzador normal,
Bueno, tienen seguro esa gente, me imagino. Sí, los equipos tienen seguro, pero al pelotero, al pitcher hay que seguirle pagando. Entonces, tú tienes un año y 8 meses, digamos que un 2 pitcher, años. Digamos que 2 años, fuera de circulación. No todos recuperan la forma anterior, aunque hay algunos que, como el tendón estaba tan lastimado, recuperan la velocidad o incluso un par de millas más de la que tuvo quizás 6 meses atrás. Que la que tuvo antes de la lesión, porque ya ese tendón cubital ya venía mal, ese ligamento cubital venía mal. Lo que está en debate ahora es si es solamente la cirugía la que cura o es la cirugía más el descanso. Tienes un año que el pitcher no lanza. Ahora, se ha visto que muchos pacientes con medicina regenerativa no tienen la necesidad de llegar a la cirugía. ¿En qué consiste eso de la medicina regenerativa y su relación con el deporte? La medicina regenerativa es hacer que una estructura lesionada vuelva a tener las mismas condiciones que tenía y aún mejores que antes de lesionarse. El cuerpo humano está hecho de manera tan perfecta, Dios nos ha hecho de manera tan perfecta para que a nosotros mismos seamos capaces de autocurarnos, de autorregenerarnos. Entonces nosotros, los que hacemos proloterapia y medicina regenerativa, ayudamos al cuerpo a través de sus factores de crecimiento o a través de sus muy discutidas ahora células madre, a que el cuerpo empiece a producir el tipo de tejido que se dañó, se lesionó, se desgarró. El cuerpo tiende a recuperarlo otra vez sin necesidad de intervención quirúrgica, a menos que sea un caso muy extremo, sino dejándole al cuerpo, suministrando a esa parte lesionada lo que ella necesita para ella recuperar y regenerarse. La medicina regenerativa es una medicina como si tuviésemos ahora los seres humanos, que vamos a llegar ahí casi ya, una goma de repuesto. Se nos pinchó una goma, como un amigo mío que venía para un programa y se le pinchó una goma del carro, pues de repente pongo la de repuesto. Nosotros dentro de poco vamos a tener que cuando se nos daña un riñón, nos van a quitar un pedacito del otro, lo van a cultivar y de ahí vamos a obtener otro riñón igualito que el que se dañó y lo vamos a poner, y ese riñón no vamos a tener que tomar medicamentos antirrechazo porque es tu riñón con tu ADN, con tus propiedades genéticas, con lo cual no va a haber ninguna oportunidad para uno tenga un fallo renal, un rechazo renal, que tengan que estar tomando medicamentos para frenar la autoinmunidad de por vida. Muy interesante. Vamos a tomarnos otra vez otra pausa, Juan Carlos, y continuaremos con ustedes en breve, conceptualizando. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. Juan Carlos ha puesto el ejemplo de la Tommy John, ha puesto el ejemplo de esa terapia regenerativa, y mencionaste una palabra mágica, células madres, y me vino a la mente Bartolo Colón. ¿El caso de Bartolo Colón se relaciona con esto? Absolutamente. Bartolo estaba listo, o sea, ya estaba descartado en las grandes ligas. Y todo apuntaba a tener una cirugía reconstructiva. Sin embargo, Bartolo se puso en uno de los, vamos a decir, de los padres de la medicina regenerativa en este país, el doctor Liriano, en Santiago de los Caballeros, y a través de la infiltración, a través de la sembrar células madres en su codo y en su brazo de lanzar, lo tenemos ahora casi con 45 años, que ahora hizo número, es decir, ahora está entre los lanzadores, que puede ser en algún momento dado iniciar un juego, pero también puede ser relevista largo, relevista corto, y como Bartolo hay un montón de atletas que están recibiendo el beneficio de las células madre, a pesar de que muchas legislaciones no está del todo aprobada. Sin embargo, cada año se forman cerca de 10.000 médicos en Estados Unidos en medicina regenerativa. Y eso, además de costoso, no es para tener en el consultorio un certificado que diga experto en medicina regenerativa. Ese es el presente de la medicina, no lo detiene nadie. Todos vamos hacia la medicina regenerativa, hacia la autofabricación de órganos nuestros y hacia corregir una serie de defectos
o una serie de enfermedades que son crónicas no transmisibles. O sea que esto de las células madres estaría chocando, rompiendo un paradigma, yo diría que en la industria farmacéutica, en el sentido de que toda esta terapia de medicamentos tradicionales pudieran verse amenazadas con esto de las células madres. Bueno, si sin saber o sin querer o queriendo, estás tratando o has conseguido meterme un poco para lo hondo. ¿Por qué? Claro, o sea, es una preguntita sencilla. No, sencilla. Porque la pregunta es sencilla, la respuesta es que no es sencilla. Bueno, pero yo te hice la pregunta y no la tenía escrita. O sea, fíjate No, que o sea, surgió porque estoy haciendo empatía con los planteamientos que tú me estás haciendo. Y al decirme que es para allá que vamos, entonces yo dije, wow, pero ¿y entonces? Lo primero es que la medicina convencional, la que se aprende en la universidad y en la residencia médica, la que se trata con medicamentos, con fármacos, no ha conseguido curar ninguna enfermedad crónica. El que sufre de la presión arterial, toda la vida va a estar tomando medicamentos antihipertensivos. El que sufre de diabetes va a estar toda la vida tomando o medicamentos orales o pinchándose la barriga o los muslos con insulina. Es decir, la medicina convencional que se enseña en las escuelas de medicina no curan enfermedades crónicas. Sabiendo eso, eso afecta a intereses, primero, de médicos que no hacen medicina regenerativa, que son la inmensa mayoría. Segundo, lo acabas de mencionar, la industria farmacéutica vive de vender fármacos. Al momento que uno dice, ya no tiene que tomar medicamentos para rechazar un riñón trasplantado porque es el mismo tuyo, inmediatamente al otro día dejan de venderse millones y millones y billones de dólares en medicinas antirrechazo. Es decir, no solamente personas que no están al tanto, sino muchísima gente que está a desfavor de que se siga avanzando en la medicina regenerativa. En estos días, el doctor José Joaquín Puello dio unas declaraciones diciendo que el 90% de los medicamentos que existen no curan ninguna enfermedad. No sé si él lo estaba planteando en función de los denominados medicamentos genéricos o si estaba planteándolo en términos generales. Pero ahora con esto que tú acabas de decirme, de que no existen medicamentos que curen enfermedades crónicas, me viene a la mente de que muchas veces la gente ha analizado de que los medicamentos se han inventado todo con efectos secundarios, sí, y que al final son químicos. Te dañan una cosa o te paralizan un problema y te agregan otro, y como tú vienes a ver, tú te vuelves un esclavo, y en tu presupuesto pues tú vas a tener que tener siempre esa realidad de que si tú sin ese medicamento pues no puedes vivir. Claro. Entonces, si uno lee el prospecto de la aspirina o del ácido acetil salicílico, uno lee el prospecto o se va a un vademecum, uno ve tantos efectos adversos que uno nunca en la vida tomaría una aspirina, porque los efectos sobrepasan pero por muchísimo la cantidad de efectos beneficiosos. Entonces la medicina convencional está hecha para eso. Los medicamentos, la inmensa mayoría de ellos, no vencen en la fecha que dice que vencen. Y estoy diciendo algo realmente serio. Salvo los antibióticos, que sí hay que tomarlos con la fecha de caducidad y la precaución. Hay una historia no hace mucho que salió en New England, una revista muy importante, de una persona que le dolía la cabeza y encontró un acetaminofén que vencía en el año 68. Y dijo, él deja ver si esto sirve para algo. Se lo tomó y le quitó el dolor de cabeza. O sea que aunque estaba vencido, como quiera funcionó. Es que no estaba vencido. Lo que pasa es que la casa quiere vender, quiere sacar de inventario y quiere vender... o que le puso una fecha. Le puso una fecha para decir, de esta fecha ya esto no sirve para nada, ahora hay que comprar este. Sí, tiene que consumírmelo en esta fecha. Lo que pasa es que si la casa farmacéutica dice, eso dura 20 años, entonces quiebran. Las casas farmacéuticas no son con fines de beneficencia, sino que son empresas lucrativas. ¿Cómo se puede explicar el desgaste que se puede tener en un ligamento, como tú le llamas, que en la rodilla, que en los tobillos, que en la muñeca, que en el hombro, como consecuencia de la repetición del gesto deportivo que se pueda tener? Un tenista que repite mucho, un pingponista que repite mucho movimientos con la muñeca, con el antebrazo, el codo, el ciclista, me imagino que en las rodillas,
Y las personas que también tienen cierta edad, también llega un momento en que comienzan a quejarse, que incluso para sentarse no se sientan, se dejan caer. Sí. Todo esto viene como consecuencia del desgaste. Uno, el desgaste por el tema del almanaque, o sea, los años van pasando y van dejando su huella, su impronta en el ser humano. Una persona de 80 años no tiene la rodilla de una persona de 20 años. Pero además, el que ha hecho baloncesto durante 25 años tendrá un desgaste de sus rodillas propias, no de la edad, pero propias sí de la actividad de alto impacto. El baloncesto es una actividad de alto impacto, hay que saltar y caer con todo el peso del cuerpo sobre las rodillas. Los tenistas, por ejemplo, sobre todo con lo que llaman golpe de revés, sí, o el backhand, se dañan, hay un codo de tenista que el daño es ahí, o sea, es en el epicóndilo lateral. Sin embargo, el golfista lo que se daña es el epicóndilo medial. Entonces hay un codo de golfista y un codo de tenista. Entonces hay unas rodillas, hay una fasciitis plantar de los maratonistas, porque tanto apoyan el pie, si no apoyan el pie en un zapato cómodo y además repetitivo, la fascia, que es una telita que está en la planta del pie, eso se inflama y da un dolor del carajo. ¿Todo eso viene como consecuencia del desgaste o como consecuencia de lesiones? Porque cuando tú me hablas de lo del codo de tenista, yo me imagino más una lesión, más que quizás un desgaste. No sé si estoy equivocado. Es una lesión por la actividad física. El desgaste es una lesión por los años que se tienen viviendo. Una señora de 80 años que ha vivido 80 años tiene rodillas que ha usado 80 años. Un tenista que tiene 25 años no tiene 80 años, pero está golpeando 10 años consecutivos entrenando. Claro, está golpeando su antebrazo durante 15 años consecutivamente. Para eso hay lo que se llama, hablábamos hace un rato, la medicina regenerativa tiene escalones. El primer escalón, y no por ser primer escalón significa que es que no funciona, que es lo que nosotros hacemos el 90% del tiempo, que se llama proloterapia estándar. ¿Cómo es eso? Proloterapia. Prolo significa proliferación y terapia, tratamiento. Entonces nosotros inyectamos sustancias en la articulación lesionada o dañada que hace que tu propio cuerpo llame factores de crecimiento, factores regenerativos que están en tu sangre, los llama y ellos empiezan a regenerar la lesión. Esa es la proloterapia estándar. Se hace básicamente en torno a la dextrosa hipertónica. Se toma un porcentaje de azúcar. ¿Cómo así? No entendí esa parte. Un azúcar sobreconcentrada. Pero eso viene con un producto que viene de fuera. Eso viene preparado, se consigue local y se consigue también en el exterior. Pero no es el suero que la persona le ponen con dextrosa. Ese suero viene al 5%. Nosotros estamos hablando de la azúcar al 25, al 40, al 50%. Eso es irritativo, eso inflama y al cuerpo sana por inflamación. Cuando usted tenga una articulación inflamada, no tome antiinflamatorios, porque está cortando la vía, el mecanismo que utiliza el ser humano para curar, que es la inflamación. El cuerpo sana por inflamación. Cuando hay inflamación, el cuerpo se da cuenta de eso y envía todos sus mensajeros y envía todos sus ángeles de la guardia para curar esa articulación inflamada. Y además hay más calor, hay vasodilatación, los vasos sanguíneos se ponen más grandes, llegan más oxígeno, llegan más sustancias reparadoras y tenemos que a las 3 semanas, al mes, la persona está como si nunca se hubiese lesionado. Si hubiésemos usado antiinflamatorio, quitamos el dolor y la inflamación, pero la debilidad, la laxitud, la debilidad de la caja donde está la articulación sigue débil y se seguirán produciendo a futuro nuevas lesiones. ¿Cuándo un dolor o una lesión implica salir corriendo de emergencia? ¿Cuándo una lesión? Una lesión que afecte la actividad craneana, es decir, un pelotazo en la cabeza, una pérdida de conocimiento. Una persona que sufra una caída y convulsione por un golpe en la cabeza,
eso hay que salir corriendo, llamar al neurólogo, hacerse una resonancia de su cerebro, a ver si tiene un sangrado, no tiene un sangrado, si tiene un coágulo, no tiene un coágulo, si ha sido coincidente de la convulsión con que la persona esté teniendo un tumor cerebral en ese momento. Ese caso hay que salir corriendo. Luego, la inmensa mayoría de los casos no hay que salir corriendo. Con un analgésico importante, con calor local, va a ser suficiente en la mayoría de los casos para aminorar, para mejorar el dolor. ¿Cómo se pudiera pensar, si acaso existe este escenario? Me estoy imaginando que por la complejidad, por la versatilidad que tiene el enfoque que ha planteado, sobre todo de la parte regenerativa, no solamente puede tener el impacto en función de la parte farmacéutica. Yo me estaba preguntando también ahora si también pudiera haber un conflicto en el sentido de las especialidades médicas que quisieran decir, bueno, este paciente es mío, yo lo resuelvo. Eso se da también. Tú no eres bueno, ¿no? ¿Por qué? Tú no eres bueno, ¿no? ¿Por qué? No, porque los clínicos casi siempre estamos enfrentados a los cirujanos. El cirujano aprendió a operar, aprendió a cortar, aprendió a extirpar. Entonces, cuando le dices a un cirujano que esa rodilla no hay que operarla, no hay que hacer una prótesis, porque con sus células madre o su plasma rico en plaqueta o con proloterapia más fortalecimiento de los grupos musculares no va a hacer falta la cirugía, estamos hablando de que estamos afectando su bolsillo. Estamos afectando su bolsillo. Mi hermano, hace 3 años, en agosto del 2015, le diagnosticaron de un pinzamiento del hombro y de 2 desgarros en el hombro. Y vio 3 cirujanos y le dieron un presupuesto de $500,000 pesos. Y iba a estar 6 meses en rehabilitación. Y yo le dije, ¿tú te quieres sanar? Le hice un tratamiento con células madre en el 2015, repito, el 26 de agosto. Mi hermano en octubre, mi hermano no podía levantar el brazo, en octubre estaba levantando el brazo así, su brazo izquierdo, y jamás ese brazo le ha vuelto a doler. Ahora está preparándose para ver qué podemos hacer en el hombro derecho. Entonces mi hermano se ahorró un dinero, hubo alguien que... ¿Y un riesgo? ¿Y un riesgo? ¿Qué riesgo tiene la proloterapia, esta medicina regenerativa, estas infiltraciones de medicamentos para provocar esa hinchazón, esa inflamación, para después finalmente tener la solución del problema? ¿Qué efectos pudiera eso tener? ¿Qué impacto pudiera tener? ¿Hay algún efecto secundario? Estamos hablando de tu sangre, estamos hablando de azúcar que normalmente está circulando en tu sangre, estamos hablando de agua destilada, que nadie es alérgico al agua destilada. Estamos hablando de magnesio, zinc, complejo B, nadie es alérgico a eso. Estamos hablando de que, hablabas la palabra medicamentos, realmente no se considera medicamentos, porque no estamos poniendo ningún preparado químico. Esto no se ha hecho en un laboratorio, en un tubo de ensayo. Esto estamos trabajando con tus propias células, con tus propios factores de crecimiento, que lo estamos poniendo en el lugar de la lesión para dejar que el mismo organismo sea el que regenere. Entonces estamos hablando, efectos secundarios, prácticamente ninguno. Prácticamente, nosotros hemos tratado miles de pacientes, hasta ahora no hemos tenido un efecto secundario. Y de haberlos, hay, o sea, la posibilidad siempre está, pero la probabilidad es tan baja que hasta ahora, como tenemos que darle gracias a Dios, no hemos tenido un caso de un efecto adverso y mucho menos de un efecto adverso serio, que es lo que todos evitamos, un efecto adverso serio. O sea que si hacemos una comparación y fuésemos a tomar una decisión, unos padres de familia que tienen sus hijos, que son atletas, que tienen una lesión, ante la posibilidad de una cirugía ortopédica, habría también que evaluar la posibilidad de medicina regenerativa. De hecho, hoy se habla de opciones de curación no quirúrgicas. No solamente opciones quirúrgicas, sino opciones no quirúrgicas. Hay muchas, acupuntura, fisioterapia, rehabilitación, tal, pero en este momento vamos a decir que el gold standard, el estándar de oro, lo que la gente está procurando es medicina regenerativa en sus diferentes niveles, porque hay diferentes niveles para diferentes grados y tipos de lesiones. Obviamente con esto no quiero decir que el cirujano no tiene cabida.
Si usted tiene una fractura de la cabeza del fémur, lo que hay que hacer es una prótesis de cadera. Si usted tiene una apendicitis aguda y usted lo llevan a las 3 de la mañana con un dolor en el punto de McBurney, fiebre, glóbulo blanco elevado, una sonografía con un agrandamiento del apéndice, el cirujano es, después de Jesucristo, es el Salvador. O sea, ellos tienen, los cirujanos, mis amigos los cirujanos, tienen un espacio en la medicina. Lo que hay que saber es cuándo diferenciar en cuál es el momento de que entre el cirujano y cuál es el momento de que no entre el cirujano. Anteriormente todo era cirugía, pero con el avance nos hemos dado cuenta que hay muchas opciones antes de llegar a la cirugía que son tan o más efectivas de la cirugía sin ser cruentas, sin abrir la barriga o sin abrir la rodilla, sin tener riesgo de infección, sin tener riesgo de una úlcera por estar acostado, o el mismo trauma quirúrgico. El que una persona la lleven a cirugía ya para el cuerpo es una injuria. O sea, el cuerpo no está diseñado para estar metido a 18 grados, 20 grados en un quirófano. No está diseñado para eso. Y los anestésicos y con bacterias que a veces existen en esos bacterias nosocomiales, que son las bacterias intrahospitalarias. Mucha gente sale bien o sale con una patología y se lleva a su casa 100 bacterias diferentes que no las llevó cuando lo operaron. Muy interesante, Juan Carlos. Yo creo que hemos hecho un aporte. Nuestra audiencia, yo creo que se ha enriquecido con tu participación. Muchas gracias. Hemos podido conceptualizar, has podido llevar información fresca de primera mano y una opción terapéutica a mucha gente que no sabe cómo resolver los dolores que tiene, ¿verdad? Sobre todo los dolores físicos que vienen como consecuencia de hábitos, de rutinas, o quizás de una caída, o quizás de un mal movimiento, quizás por falta de stretching, un atleta pues no se calentó bien y arrancó. Todo práctica deportiva para disminuir al mínimo la posibilidad de lesión debe calentar, hacer el ejercicio y estirar. Si usted no dedica a calentar antes de salir al terreno, a jugar y a luego estirar 15 o 20 minutos, que es lo que la mayoría de la gente no hace, usted calienta, se pone a jugar y después se va para su casa o se bebe 2 cervezas o se duerme o va y se acuesta y usted no hace estiramiento y esos músculos contraídos usted no los estira, no provoca que esa elongación, que usted vuelva otra vez ese grupo de músculos a tener su longitud adecuada. Esas personas son muy propensas. No hemos hablado de problemas meniscales, no hemos hablado de hernias, de disco, no hemos hablado de fractura de tobillo. Es decir, que hay un sinnúmero de cosas que en algún momento, problemas temporomandibulares, personas que le duele esa articulación, que se le sale la quijada, como hay personas, migraña, que es otro tipo de dolor, etcétera, etcétera. Juan Carlos, yo creo que para hacer nuestra primera oportunidad, hemos abordado algunos temas, es todo un mundo, como tú acabas de plantear ahora, y queremos agradecerte pues tu participación en el día de hoy. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros este día, conceptualizando.